En esta tercera parte evaluaremos los componentes comunes en la presentación de los diferentes tipos de estudios clínicos centrado en las medidas de los resultados. Aquí en este listado tenemos cuáles son dichas medidas de resultados que son de pronto las más frecuentes. Debemos tener en cuenta que no está listado aquí, pero la tabla 1 es un componente fundamental de los resultados. En esta tabla 1 pues nos dice cuál fue el número total de los pacientes que se tuvo en cada una de las opciones de intervención con sus características demográficas, clínicas, antecedentes, tratamientos que venían recibiendo previamente. Esta tabla es fundamental para tratar de identificar si existe diferencia entre algún grupo con respecto al otro en alguna característica específica que sea importante. Además de esto nos ayuda a organizar mentalmente cuál es el grupo poblacional al cual se pueden aplicar estos resultados finalmente. Que esto va mucho más allá de los criterios de inclusión y exclusión, porque algunas oportunidades queremos incluir muchas cosas que terminan siendo subrepresentadas en un trabajo. Seguimos pues con este ejemplo para definir los datos que les había dicho antes con respecto a las medidas de respuesta, de lo que podemos encontrar en los resultados. En este primer ejemplo vemos que en la intervención se encontró un 8% de algún desenlace, mientras que en el control se encontró solamente, pues se encontró un 10%. Con respecto al control, vemos que la intervención genera una reducción del riesgo absoluto del 2%. ¿Qué significa este? El control es el 10% versus el 8%, disminuye en un 2%. Además de eso, encontramos que hay una reducción del riesgo relativo del 20%. ¿Qué significa eso? Con respecto al 10%, ¿qué porcentaje es esa reducción del riesgo absoluto del 2%? Como vemos, el 2% representa el 20% de reducción del riesgo absoluto. La siguiente evaluación es el número necesario a tratar. Número necesario a tratar es 1 sobre la reducción del riesgo absoluto. En este caso 2%. Vemos cómo sería de 1 sobre 1 sobre 0.02, que eso da 50. En la siguiente línea podemos ver cómo se presentan los mismos números divididos por un 10, factor de 10. Entonces vemos cómo en vez de ser un 8% tenemos el 0.8% y en el control se encuentra un 1%. Vemos cómo la reducción del riesgo absoluto disminuye a solamente 0.2% y la reducción del riesgo relativo se mantiene en el 20%. Igual pasa cuando lo dividimos por un factor de 100. ¿Sí? Se mantiene la reducción del riesgo relativo, siendo la reducción del riesgo absoluto casi que despreciable en el último caso. El NNT nos da un dato adicional importante, ¿sí? Ese NNT nos está diciendo que necesitamos tratar a 50 pacientes, en este caso, con esta intervención para disminuir un desenlace con respecto al control. Mientras que en este último necesitamos 50.000 pacientes para reducir el efecto de un desenlace. Entonces vemos cómo ese es un factor importante. La siguiente medida de asociación es el odds ratio o hazard ratio. Este se interpreta como que cuántas veces con respecto al control protege o es factor de riesgo. Un 1 significa que son exactamente iguales. Cuando está por debajo de 1 es un factor protector y cuando está por encima de 1 es un factor de riesgo. Por ejemplo, ¿qué significa que el resultado sea 0.5? Significa que es un 50% menos probable el desenlace en la intervención.
mientras que un resultado de 1.5 significa que es peor en un 50% comparado con el control. Entonces, el tamaño del cuadrito, como vemos aquí, se relaciona con el número de pacientes. Si el cuadrito es más grande, el número de pacientes es más grande. Si el cuadrito es más pequeño, como lo vemos en la parte inferior, significa que hubo menos pacientes. Además de esto, el intervalo de confianza se reduce. El intervalo de confianza del 95% significa que si se repite 100 veces el mismo estudio, el 95% de las veces va a caer en ese rango. Bueno, entonces dentro de este aspecto podemos ver dos estudios que fueron significativos desde el punto estadístico al ver que el intervalo de confianza no atraviesa el 1. En el 1 encontramos que el estudio es superior. En el otro encontramos que la intervención es peor que el comparador. ¿Qué es lo que estamos viendo? El intervalo de confianza en ningún momento atraviesa el 1, ¿sí? Lo que significa que si repetíamos 95 veces, 100 veces el estudio, las 95 de esas 100 veces va a estar en este rango, lo cual habla de que es robusto el resultado con respecto a ser factor de riesgo o factor protector. En estos estudios de abajo vemos cómo, pese a ser factor de riesgo, atraviesa el 1, luego no es superior. En este otro, al factor pues es factor protector, pero también atraviesa el 1. Y el que les había mostrado al principio, con un intervalo de confianza bastante amplio, seguramente relacionado con una n pequeña. Un tipo de estudios importante a tener en cuenta son los estudios de no inferioridad. En estos estudios de no inferioridad no se fija como punto de corte el 1, sino que se fijan otros dos puntos de corte. Un punto de corte inicial a partir del cual el HR o el OR, o sea, el riesgo relativo, no debe superar, o sea, este cuadrito no debe estar al lado derecho, al lado izquierdo en la pantalla, y el intervalo de confianza no debe superar un segundo punto, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta en estos estos 4 estudios iniciales, pues primero este muestra que hay una superioridad porque ni siquiera toca el 1. En ese caso, si está preespecificado desde el principio, se puede decir que es superior. Realmente, si no está preespecificado eso, lo único que se puede decir es que no es inferior. En este vemos que el HR, si bien está al lado derecho, o sea, es un factor de riesgo, y el intervalo de confianza también, digamos que no es inferior a la intervención que habitualmente se hace. Vemos que el HR está al lado izquierdo de la pantalla y además de eso no está tocando el segundo punto del intervalo de confianza. En este vemos que el HR sale en 1 y el intervalo de confianza no toca ninguno de los dos puntos anteriores, luego no es inferior. En este otro también sería un caso donde el HR está al lado izquierdo, o sea, es un factor protector, y el intervalo de confianza no toca el rango, el segundo rango. Estos rangos pues se fijan arbitrariamente, en algunas oportunidades este se fija más pequeño o más grande dependiendo de las necesidades y cada una de las intervenciones, porque esto no se tiene especificado claramente. Por ejemplo, en neumonías o infecciones urinarias se acepta que puede llegar a ser 1.3 el primer punto de corte y 1.8 el segundo corte, pero cada vez se es más riguroso y en algunos casos tienden a no sobrepasar el 1.3 este segundo corte, o sea, el cual puede, puede llegar a superar el intervalo de confianza. En la parte de abajo mostramos dos ejemplos donde es francamente inferior. En el primero, el HR está a la izquierda del primer punto, pero el intervalo de confianza supera el segundo corte. En el segundo,
tanto el intervalo de confianza como el HR superan los valores permitidos. El siguiente punto a tener en cuenta es la significancia estadística. Ya hablamos del error alfa y la probabilidad que la P, que significa la probabilidad de que el resultado haya sido debido al azar. Y el intervalo de confianza, que significa que si se repite 100 veces una investigación con el mismo diseño, 95% de las veces el resultado estará en ese rango. Entonces, ambas cosas son necesarias para comprobar que sea estadísticamente significativo. Las curvas de Kaplan-Meier, curvas de supervivencia, son curvas acumulativas del desenlace que se va llevando a cabo. Entonces miren, aquí en estas curvas vemos cómo progresivamente va aumentando el número de eventos y se compara con el placebo en este caso, donde el número de eventos son superiores a la rosuvastatina. Entonces vemos aquí cómo nos muestran el HR 0.65, o sea que hay un 35% de reducción del riesgo relativo con la rosuvastatina frente a algún desenlace, y miren el intervalo de confianza que no está sobrepasando el 1, está entre 0.44 y 0.94. Vemos además que la P es significativa, está menor al 0.05%, ¿sí? Entonces, pues al 0.05, o sea, al 5%. En este caso nos dio 2%. Estos números de abajo son el número de pacientes que aún sobreviven. Por eso se llaman curvas de supervivencia. Miren aquí cómo van 6.300, 6.344 y cómo progresivamente van quedando solamente 540. Y aquí también algo similar. Entonces, miren ustedes además cómo, dependiendo de la forma como se presente la curva, se va a ver más cercana o más separada, ¿sí? Ambas curvas son lo mismo, solo con un nivel que tienen un nivel de acercamiento importante, ¿sí? Estas curvas de Kaplan-Meier inicialmente comenzaban desde arriba con el 100% de los pacientes y en la medida que iba pasando el tiempo iba disminuyendo, pero simplemente es una forma de presentar exactamente lo mismo. Bueno, con esto finalizamos. Muchas gracias.